ante todo, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Presid, Miguel, por la invitación. La verdad que el año pasado también estuvimos acá charlando y discutiendo algunos temas del negocio en sí. La verdad que la pasamos muy bien. La mecánica es muy interesante. De nada, no venía a ser una disertación muy grande, sino 2 o 3 datos generales para después poder... ¿Se escucha ahí atrás? ¿Todos perfectos? Bueno, para después poder discutir, preguntar y dar vueltas. Así que nada, esa es un poco la idea para ahora con ustedes. El temario en sí es muy amplio, o sea, la realidad es que cuando nos llamaron como cámara para charlar un poco de lo que es buenas prácticas, dije, bueno, 10 minutos más allá de hablar de las buenas prácticas generales de lo que es un engorda corral, es hablar un poco del por qué estamos trabajando en las buenas prácticas, qué es lo que entendemos por buenas prácticas, y después sí podemos discutir, de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente, algún punto especial de las buenas prácticas, como para poder hacer hincapié en algo. Hoy recién hablaba con Miguel, obviamente el tema ambiental, eso en unos puntos, o uno cuando habla de buenas prácticas capaz directamente lo quiere derivar ahí, si bien las buenas prácticas abarcan todo. Bueno, vamos a ver un poquito cómo da y nada, lo que no sepa contestar, intentaré no mentirles y decirles, muchachos, no lo sé, si los averiguaré para la próxima. ¿Les parece bien? ¿Hacemos ese trato? Yo no les voy a tratar de no mentir y vemos qué pasa. Bueno, nada, las buenas prácticas en un feedlot, en un engorda corral. La idea nuestra, a ver, el concepto en la agricultura está más que instalado, lo que es la agricultura de precisión. Y bueno, lo que es un engorda corral, corral de terminación, pongámosle el nombre que querramos, no deja de ser lo que nosotros llamamos ganadería de precisión. Una ganadería de precisión que significa que uno está comprando unos terneros para engordarlos en algún momento, capaz los recriás y después los encerrás, empezás a evaluar de dónde viene ese ternero, cómo viene, qué estado corporal tiene, a dónde lo compré, en qué zona, o si esa es hacienda propia, qué tratamientos veterinarios le hice antes, porque eso se empieza a registrar y uno en base a eso que compró, cómo viene, es qué tipo de tratamiento le va a dar a los animales cuando entren al establecimiento. Al mismo tiempo depende del negocio comercial que querremos llevar a cabo, decir, bueno, yo voy a comprar terneros para engordarlos y venderlos al mercado interno con 300 kilos, con 310 kilos, no, me quiero llegar a 380 porque diversifico un poco y recrío y meto más kilos baratos. Bueno, eso también es toda información que depende del mercado que yo quiera, va a determinar un poco qué tipo de hacienda compre, qué tipo de alimento le dé. Y todo eso requiere información. Entonces, de ahí realmente esa información que se va generando, esa información que vamos necesitando, tiene que estar registrada y todos esos registros hacen a que realmente estemos hablando de una producción de precisión, de la ganadería de precisión. ¿Por qué? Porque cada cosa cuenta. Cada dato cuenta y cada peso cuenta, cada kilo de alimento cuenta o cada centímetro cúbico de un antibiótico cuenta. No solo por el tema económico, sino yo le estoy dando un remedio determinado, ese remedio requiere un tiempo de carencia, ese tiempo de carencia yo tengo que tener registrado el animal cuando le di el determinado antibiótico para saber que no lo voy a mandar a faena antes del tiempo. Todo eso parece muy complejo, pero realmente es la misma ganadería siempre, pero empezamos a decir, bueno, empecemos a anotar y registrar las cosas. Con lo cual esto de las buenas prácticas en realidad no es más que decir, bueno, estamos dando un paso a lo que es la ganadería de precisión y ese paso a la ganadería de precisión, esa profesionalización empieza a requerir herramientas que capaz hace un tiempo no teníamos en cuenta. Esas herramientas no hacen otra cosa que ser, por ejemplo, en el caso de nosotros, un sistema de gestión que me abarca distintas etapas de la producción. A ver, para entender lo que hemos trabajado y a partir de ahí empezar a abrir la discusión. Nosotros entendimos que todos estos datos que estamos hablando hacen al negocio y la mayoría de los productores los tienen, o sea, no es que la gente empieza a anotar datos porque nosotros les decimos como cámara o no. Es parte del negocio y si uno no empieza a tener esos datos, se le complica el negocio y empieza a perder plata. O sea, así concreto, lisa y llanamente. Lo único que hicimos, por ejemplo, en este caso en la cámara, fue empezar a desarrollar lo que es un sistema de gestión que no es un software, sino que es decir, te voy a enseñar o te voy a ayudar a que vos tengas manuales de procedimientos. Los manuales de procedimientos incluyen después, o este manual que desarrollamos nosotros para que cada establecimiento pueda aplicar a su medida, incluye todo lo que son las buenas prácticas generales. O una cosa va con la otra. Difícilmente yo puedo aplicar todo lo que tengo que hablar de maquinarias si yo no tengo un registro de qué maquinarias hay, de cómo son las máquinas, cómo manejo las máquinas, cómo hago el mantenimiento de máquinas, quién es el responsable de hacer el mantenimiento de las máquinas.
Entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, hay que ordenar un poco con diagrama de flujo, simplemente, con cuadros, con responsabilidad y con capacitación. Nosotros, como les decía, tenés el manual y hay una guía que no la voy a estar toda en el PowerPoint, que está a disposición de todos ustedes, queda acá en Aprecid después lo difunde. Pueden entrar en la página de internet de la Cámara y van a encontrar libre para todos esta guía de buenas prácticas con todos estos ítems, uno por uno, desarrollados simplemente. Están acá, pero la idea es no ahondar uno por uno, pero sí voy a entrar solo en el primero, como puntapié inicial, por la importancia que nosotros le podemos dar. Y el punto 1 me va a hablar de lo que es el personal, la capacitación, y si ustedes lo leen ahí me van a decir, Rodrigo, es más que obvio lo que está diciendo. Sí. Las buenas prácticas no son más que muchas cosas muy obvias cuando uno se pone seriamente a analizar el trabajo que está haciendo o el sistema de producción que está llevando a cabo y analizando el negocio que quiere hacer. Las cosas más obvias, el problema es que cuando no las tenemos registradas, escritas en una carpeta, capaz no las olvidamos. ¿Pasa vacío? No, ¿entienden lo que quiero decir? O sea, hay que capacitar al personal continuamente. Sí, eso es clarísimo. Perfecto, pero cuando yo lo tengo escrito en un manual de procedimientos, que está incluido, que es el parte de las buenas prácticas, yo me comprometo ante mí mismo y ante lo que es la empresa o la organización, a decir, che, este año 2014 vamos a hacer 3 cursos, uno para la gente que está en la manga con la sanidad, uno con la gente que está repartiendo el alimento y uno con la parte de administración. Y como eso ya está escrito, ya pasa a estar programado y de estar parte de lo que es la buena práctica de esta empresa, de dar capacitación a su personal. Si no, se nos va el año y dije, se me fue, no me acordé, no tuve tiempo. Eso aplica para cada uno de los puntos que tenemos arriba que vimos atrás. Todos. Cada uno de los puntos de buenas prácticas, alimentación, maquinaria, instalaciones. La primera recomendación o lo que queremos trabajar con la gente es, anotémoslo, no importa de qué manera, pero que esté anotado y con un responsable. Esto tiene 3 o 4, diríamos, de ahí surgen 3 o 4 cosas importantísimas. No solo de estas buenas prácticas, ustedes van a poder reordenar su empresa, su negocio, lo que es la práctica diaria de lo que es el engorde. La gente va a entender mejor qué es lo que está pasando, sino que también ustedes empiezan a poder mostrar puertas para afuera cómo trabajan. Y si, bueno, ¿y para qué quiero empezar a mostrar puertas para afuera? Bueno, gran parte del trabajo que nos toca de acá en más en la Argentina y en realidad en el mundo está relacionado también con las comunidades donde nos desarrollamos y con las legislaciones, por ejemplo, ambientales. O con otras legislaciones no ambientales, sino de comercio. Voy a 2 ejemplos. Provincia de Buenos Aires, lo que puede ser la Oficina de Medio Ambiente de OPDS, a ustedes les van a pedir determinadas cosas, que esas cosas que les van a pedir, la única manera de poder demostrarlas es si registramos las cosas. Ahora, la novedad de estos días, la Unión Europea, escucharon todos, aprobó a la Argentina para exportar carne de feedlot, que lo hemos hablado hace un año en este salón, charlando de cómo eran las perspectivas. Bueno, un año después podemos venir y decir, listo, Argentina está aprobada para exportar carne de feedlot a la Unión Europea con una ventaja arancelaria, ya que va a ingresar esa carne sin pagar aranceles. ¿Qué significa? ¿Cómo yo voy a demostrar en el determinado momento que estoy haciendo lo que tengo que hacer para que me den ese certificado y esa carne entre sin pagar aranceles? No hay manera de poder ingresar en esta cuota. Ustedes como productores, no, el país ya está aprobado. Ahora, cada uno de ustedes como productores o empresarios, la única manera que van a poder entrar es si viene alguien y les certifica que ustedes hacen lo que tienen que hacer. Y para poder certificarles, ustedes van a tener que tener manuales donde queda registrado todo lo que se hace diariamente. Sin esos manuales donde ustedes van a demostrar qué es lo que están haciendo hoy, mañana y ayer, no podemos entrar. Fíjense, 2 aristas totalmente distintas y todas arrancan de lo mismo, de unas buenas prácticas. Entonces, las buenas prácticas hacen al negocio en sí. Ustedes van a ser más eficientes en la medida de que tengan en cuenta buenas prácticas, porque su personal está capacitado, van a trabajar mejor. Si ustedes mantienen las máquinas como tienen que estar, las máquinas van a romper menos y hacen al número o al negocio en forma contundente en el día de hoy. Si ustedes reparten el alimento de acuerdo a los procedimientos y pueden controlar que no haya desvíos,
O mejor dicho, si ustedes tienen las buenas prácticas, van a encontrar donde hay desvíos. Y si los pueden encontrar porque quedan registrados, los van a poder corregir. Número 1, las buenas prácticas hacen al negocio de ustedes y al tipo de control que puedan tener en su engorde. Y como algo que sale de ahí, como una raíz que sale o que surge, un anexo, son las puertas para afuera. Su municipio, que los habilita, las provincias, que los van a habilitar con el tema ambiental, SENASA, que los va a habilitar con tema sanidad, y mercados internacionales o domésticos que van a requerir de ustedes, de esos manuales, cuando vengan. ¿Qué estás haciendo? Mira, yo hago esto, acá está escrito lo que yo hago y cómo trabajo. Y acá tenés los registros que muestran que lo que yo digo que hago se está haciendo. Con errores, con desvíos, pero que quedan registrados en la medida que lo van anotando para que yo los pueda corregir. ¿Me sigue o no es medio complicado? ¿Se están durmiendo o no? ¿Sí o no? No escucho. A ver, el micrófono, ¿se escucha el micrófono? Es lo mismo hablar con micrófono que sin micrófono. No, de este lado no hay retorno, entonces no se escucha realmente. Pero eso el concepto de las buenas prácticas es ese. Podemos hablar o hacer hincapié en la parte ambiental como cosas generales que después van a haber una determinada línea para cada provincia y para cada municipio o departamento o comunidad, porque las legislaciones nacional es una cosa, la Constitución Nacional delega el cuidado de los recursos naturales en las provincias, cada provincia tiene su reglamentación o su legislación ambiental, y esa legislación ambiental en muchas provincias le delega a los municipios, a los departamentos o a las comunidades varias potestades para poder trabajar este tema o no. Entonces ya ahí es temas muy específicos que no viene al caso de hablar, porque habría que hablar provincia por provincia, pero acá el concepto va más allá de cuál es la ley o cuál es lo que hay que hacer. Porque al fin del día, más allá de un documento, una inscripción u otra, las buenas prácticas son las mismas. Conceptualmente, el hecho de tener registro de análisis de agua de los establecimientos de ustedes, no del que consume solamente la gente que vive, no del que consume los animales, que capaz fue lo primero que hicimos porque el nutricionista me lo recomendó para ver si está bien de nutrientes o no, sino de las napas aguas arriba, en el establecimiento y aguas abajo, para poder determinar si hay algún tipo de infiltración de lo que es la bosta y el orín de los animales. Es un comentario de uno. Y para eso necesitamos tener freatímetros. ¿Sí que son freatímetros? Sí, bueno, son pozos específicos donde se toman muestras. Listo, entonces ya hay un procedimiento, y la gran diferencia de puertas para afuera a veces no solo pasa por tener el freatímetro, tener los análisis, sino de cómo está la señalética o la cartelización en un establecimiento. ¿De qué hablas? Carteles. Pero cuando usted va a una empresa grande que hay carteles por todos lados, baño, salida, emergencia, tiene un objetivo. Más allá del objetivo de que la gente en caso de emergencia salir, es identificar y que la gente, los invitados, los inspectores o quien sea, empiecen a ver un orden. Empiezan a decir, che, acá hay un orden en esta empresa. Yo voy caminando por el establecimiento y hay un alambre chiquitito con un tubito y un cartelito que dice freatímetro número 1. Y con esas cosas simples mejora mucho la percepción. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros no solo trabajamos acá en hacer las cosas bien, sino que tenemos que ir demostrándolo día a día. Y de eso quiere decir las buenas prácticas registradas. No solo hacerlo bien, sino poder demostrarlo. Y la señalética, como parece una tontera, hace una diferencia enorme a la percepción, tanto de los organismos oficiales que nos fiscalizan, como de las comunidades. En la charla del año pasado lo hemos hablado, es un tema recurrente, parte mismo de lo que es la misión, de lo que está hablando APRESID todos estos días, y lo que venimos hablando en los últimos años, hace al relacionamiento de las producciones con las comunidades. Y nosotros tenemos que acordar que las comunidades muchas veces, o la mayoría de veces, no tienen por qué saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Es nuestra responsabilidad explicarlo de la manera más clara, sencilla posible y en forma proactiva. Ya a esta altura no nos alcanza con decir, che, Rodrigo, que vengan al feedlot cuando quieran, el intendente, el consejo deliberante, la escuela pueden venir a mi casa y ver lo que quieran, las puertas están abiertas. Así lo hicimos mucho tiempo y nos dimos cuenta que era un error. A ver, lo llevo un ejemplo muy práctico. ¿Cuántas veces a ustedes, a un amigo o una amiga, se le encuentran en la calle? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, ¿nos vemos? Sí, ¿cuándo? Venite cuando quieras a casa, venite, comemos algo. ¿Cuántas veces hacemos ese comentario? Levante la mano, ¿son muchas o no? Los que quieren decir que son muchas las veces que nos cruzamos con alguien y hacemos eso, me levanta la mano. A ver,
Levante la mano los que se cruzan con gente que quieren mucho y de repente, che, ¿cómo no nos vemos? Ahora, levante la mano si eso, cuántas veces se concreta en una realidad. Che, pasá cuando quieras. Y te encontré hace 3 meses y te dije que vengas. ¿Alguna vez se termina concretando eso? No. ¿Cuándo se concreta? Juan, el martes a las 5 de la tarde te venís a tomar unos mates a casa y nos vemos y charlamos. Hace rato que no nos vemos. Hacemos un asado tal día, tal hora en casa, venite con los chicos. ¿Es así o no es así? Esto es igual. Todo lo que estemos trabajando con las comunidades y el relacionamiento de comunidades requiere esta proactividad. Tal día, tal hora los esperamos, los invitamos, vamos a recorrer. Y ese día, cuando vienen, esa gente va a recibir una carpeta, un papel, una hojita, donde le van a explicar qué es lo que va a ver. Y eso va a ser posible en la medida, o va a ser más prolijo en la medida que ustedes vayamos teniendo estos manuales, estas buenas prácticas, y el Señor, mientras va caminando y vos les vas contando la historia, va viendo la historia que está señalada con cartelería mínimamente. Este es un featímetro, esta es la manga, esta es la enfermería, acá tenemos los animales enfermos, acá los separamos de los corrales y los llevamos a un lugar determinado. Fíjense, no quiero aburrir, pero tenía acá, fíjense enfermería, no es menor. O sea, uno va caminando por el Fitlotes y se encuentra con un cartel, si entonces lo que me está diciendo es cierto, no es que no, se lleva el animal a un lugar especial, no, hay un lugar llamado enfermería y ese animal recibe un tratamiento específico, pero entonces no solo alcanza con realizar diagnósticos, tener veterinarios, sino después tener un lugar determinado que esté señalado como un lugar determinado para eso. ¿Se entiende la diferencia de hacerlo a de estar demostrado el impacto que tiene para poder ustedes explicarlo? Nadie duda que lo hagan, pero al poder mostrarlo de esa manera, es otra cosa. No sé, Miguel, cómo estamos a tiempo, pero la verdad es que el concepto son 10 minutos y acá la idea es que ustedes pregunten y discutir, pero lo podemos llevar desde lo que es el tema ambiental, general, trabajos específicos, hasta lo que es una cuota de exportación, y todo se limita a buenas prácticas y al registro de lo que estamos trabajando. Es que si no es infinito lo que vamos a hablar, no creo que da para preguntas y discutir algún tema específico, ¿no? Sí. Hola. Si se escucha, bueno, escuchas acá, pero si no se escucha. Ya veo acá una pregunta y coincido con lo que dice Rodrigo y es un poco el espíritu que tenemos en el Congreso y con la misión. Apresida hace tiempo que está trabajando en pos de la sustentabilidad. Tenemos que ser sustentables, o vayamos en camino a eso, pero hoy como productores no alcanza con ser sustentables, sino que, como decía Julio César, la mujer del César tiene que ser honesta y también parecerlo. O sea que tenemos que ser sustentables, pero también parecerlo, tenemos que demostrarlo y transmitirlo a nuestras comunidades, porque la visión que en la mayoría de los casos tienen de nosotros no es la que nosotros pensamos, es un poco más negativa. Y si no, acuérdense los muchachos que estaban ayer a la tarde en la entrada manifestando contra nosotros, que en realidad tendrían que estar manifestando en otro lado, porque nosotros lo que hacemos es cuidar los recursos. Rodrigo, te paso la primera pregunta. Sí. ¿Por qué no nos mostrás, aunque sea a título de ejemplo, el 2.8, el bienestar animal? A ver de qué se trata. En tema de bienestar animal, la realidad es que nosotros lo llevamos a cosas muy prácticas. Hay legislaciones ya actualmente internacionales o legislaciones a nivel nacional también, el SENASA lo va reglamentando. Hasta lo que yo te puedo poner cosas prácticas es llevarlo de vuelta. Nosotros, más allá de decirte estas son recomendaciones muy generales, pasa a ser algo tan simple como decir, bueno, ¿cómo crees que el animal va a estar más confortable y no estresado? Porque en el fondo lo que es bienestar animal aplica más bien a, lo puedo ver desde el punto de vista del negocio, y todas las buenas prácticas en bienestar animal hacen a que el animal sea más eficiente produciendo. Entonces ahí tenés desde instalaciones, todo un trabajo, o sea, todo esto está muy interrelacionado. O sea, en bienestar animal tenés todo lo que es instalaciones. Si vos instalaciones no tenés en correcto estado, desde lo que es mangas, lo que son los corrales de aparte, lo que es el cargador, si no son instalaciones en condiciones, esos animales se golpean, se lastiman y automáticamente hay una pérdida económica muy grande. Todo lo que es el manejo del personal. A ver, el engorda corral en Argentina, o en el mundo, mejor dicho, avanzó en bienestar animal antes de que existiese, y no porque mirá qué buena gente, cómo está pensando, es porque como uno mide día a día las eficiencias productivas, cómo come el animal y cómo convierte,
te das cuenta que animales estresados estás perdiendo plata. Entonces la realidad es que ¿cómo evito el estrés del animal? Y evitar el estrés está relacionado con no perros, está relacionado con caballos, tratar de limitarlos o no utilizar caballos como se utilizaba antes, con pechear al animal, con correrlos, con rebenques. Se utiliza todo el sistema de banderas para que el animal se entendió, se aprendió que se pueden mover sin necesidad de los gritos, sin la necesidad de la pechada del caballo, y el animal se mueve más simple, más fluido, en menos tiempos y más tranquilidad. Entonces vos tenés bienestar animal, está relacionado en cada uno de los ámbitos en realidad. En la parte de alimentación, el bienestar animal está relacionado con que ese animal recibe el alimento adecuado diariamente que requiere y un agua fresca, limpia, que es necesaria para el animal. ¿Cómo haces eso? Bueno, dentro de las buenas prácticas está todo lo que es la limpieza de los bebederos semanalmente, cada 2 veces por semana, la limpieza del tanque, el mantenimiento de esos tanques limpios y de los bebederos. Los bebederos en los engordes en general, para que el agua sea limpia y fresca, fíjense, los engordes más grandes tienen bebederos chicos con caños de buena pulgada para que salga agua continuamente y se renueve el agua, y no es un bebedero muy grande donde el agua queda durante mucho tiempo, sino que son bebederos chicos donde se renueva el agua. En los comederos mismos, o sea, qué comida estás dando, cómo le estás dando, y que el comedero después de que se termina de comer el día, hay una limpieza, se evita que quede comida en el fondo. Si le erramos en la cantidad de alimento que repartimos, es sacarle el alimento que quedó y poner alimento fresco. O sea, del punto de vista de alimentación, del punto de vista de manejo, fue lo que hablamos de no perros, tratar los caballos, el tema de las banderas, el tema de las instalaciones. Si querés, después podés hablar también de lo que es la parte del barro, que todo se interrelaciona, o sea, un tema ambiental, pero al mismo tiempo el barro es un factor de estrés para el animal y un factor de estrés que hace que ese animal utilice la energía que le estoy dando para disminuir el estrés, para subir la temperatura porque tiene frío, porque está incómodo, y no va a producción. Va más gasto en mantenimiento que a producción. Y así podemos ir cada uno de los procedimientos que tenemos. Y después en la manga, obviamente el manejo, como dijimos, y en el uso, en el trabajo con las vacunas, con las jeringas, está relacionado también con el bienestar animal y está relacionado también con lo que es seguridad e higiene para el personal. La buena capacitación del personal hace que el animal se lo vacune como corresponde, donde corresponde. Las buenas prácticas hace que tengamos, fíjense una anécdota, relacionado con bienestar animal, con el tema medio ambiente y con el tema de producción. Los primeros manuales que estamos trabajando, hablábamos de, bueno, ¿cuándo cambia la jeringa? ¿Cada cuánto se cambia la jeringa? O al revés, el productor le dijimos, che, necesitamos que, ¿cuántas jeringas usaste el año pasado? Que quede registrado cuándo compraste. Entonces la persona agarró y fue a buscar las facturas de compra de jeringas del año anterior. Entonces empezó a dar vuelta por todos lados, porque él veía que en los números era ridículo la cantidad de jeringas, de agujas que había comprado. Era muy baja la cantidad de agujas que había comprado. Hizo la cuenta de de acuerdo a las facturas y al stock que tenía, cuántas agujas había comprado y cuántos animales había pasado por la manga. Se asustó. ¿Y qué pasó? No se dio cuenta. Él no se dio cuenta, los empleados no se dieron cuenta, no sabían. ¿Y cuál es el problema? Es que una aguja tiene una vida útil. La vida útil es del filo. Una vez que se desafila, ya empezás a lastimar al animal y a no ser eficiente en esa vacuna. Capaz realmente aplicaste la vacuna, lastimaste al animal y no aplicaste el producto. ¿Y cómo surgió? Fue a partir de que en las buenas prácticas, en el sistema de gestión, había un ítem que decía hay que cambiar las agujas cada 10 animales, cada 15 animales, no más de 20 animales. Y esta persona, para poder empezar, tuvo que buscar cuántas tenía y empezar. Y ahí se dio cuenta, y fíjense, desde ver las facturas, porque tenía registrada cuántas compró, cuándo las compró, saltó que entonces capaz que todo el antibiótico que estaba comprando no se estaba utilizando. Es mínimo. Y después el tema ambiental, porque después, bueno, como la pregunta era ¿qué haces con las agujas que tirás? Entonces el tipo decía, bueno, ¿cuántas agujas uso? A ver si me alcanza un frasco de esos que usan los dentistas o algo para después llevarlo a la salita, dejo una propina y se la dispongan como corresponde, porque es un producto que tiene sangre. Y ahí dice, bueno, ¿qué tan grande necesito el frasco? Depende de la cantidad de agujas, y ahí fue saltando el problema. Está todo relacionado. Eso es lo interesante. O sea, no puedo trabajar sobre bienestar animal si no trabajo en lo otro, o si trabajo en lo otro, indefectiblemente voy a estar trabajando sobre bienestar animal. No sé si le respondo, es infinito de vuelta, pero el concepto creo que es lo que quiero que vaya quedando. ¿Qué recomendación le podés dar a un productor que tiene un corral casero en términos de instalaciones para empezar a
incorporar buenas prácticas en términos de ir haciendo cambios en lo que vos creas. ¿Tu nombre? Guillermo. Guille. Mirá, la realidad es que las instalaciones, si son caseras o no caseras, después sabré qué definición tiene, no cambian las buenas prácticas. O sea, después vos podés mejorar las instalaciones, pero a mí como buena práctica te diría, las instalaciones que tengas, mantenerlas bien, para arrancar, si querés hablar de instalaciones. Sea un corral o sean 1000 corrales. Al ser uno, capaz es más fácil un poco mantenerlo. O vos solo podés hacerte cargo y no necesitas tanta gente o tanta capacitación. Las buenas prácticas en el fondo es sentarte a pensar vos cómo querés estar produciendo y ponerlo por escrito. Y al ponerlo por escrito, desarrollar un procedimiento como a vos te sea más cómodo redactarlo, decir, bueno, para dar alimento a los animales, las etapas son estas. Se mide el comedero, se va a repartir la comida a la mañana, alguien va a recorrer antes un poco el comedero a ver cuánto alimento quedó, cuánto no quedó, de acuerdo a lo que te recomienden a vos, qué tipo de lectura comedero, que queda sentado. De vuelta, no importa el tamaño del establecimiento ni las instalaciones, sino empezar a poner por escrito las cosas que vos hacés. A partir de tenerlas por escrito, las cosas que vos hacés, te vas a dar cuenta qué cosas no te gustan como están saliendo y vas a ver a lo que está escrito de por qué hay un desvío de lo que vos te imaginás que tiene que ser tu establecimiento funcionando a lo que realmente está pasando. Y a partir de ahí vas a hacer las correcciones necesarias, o en la capacitación o en la explicación de la gente que está trabajando, o de los mismos procedimientos que vos estableciste. Capaz en tu escritorio te imaginaste algo que en la práctica no se pudo. Y cuando vos te des cuenta del desvío, vas a hablar con el chico que reparte y te va a decir, Guillermo, el problema que tengo es que yo si reparto a tal hora y tal hora, no llegamos después al ir al potrero a abrirle a las vacas que están en el fondo, y vos te diste cuenta que lo que habías escrito no aplicaba. Si vos no lo tenés escrito y ves el desvío, toda la vida va a pasar lo mismo. El señor ese se va a ir al potrero del fondo a trabajar con las vacas y va a dejar de repartir alimento como debería haberse dado. Si vos modificás el procedimiento, las dos cosas van a estar bien hechas. ¿Se entiende? Sí, la pregunta no iba ahí en realidad, iba, por ejemplo... Puedes interrumpir antes. Entonces. No, bueno, pero está bueno lo que me contestaste, No, igual me sirve. Pero lo que yo preguntaba era en función de si empezar, por ejemplo, cambiando comederos de lona por cemento o que en un orden de alguien que quiere profesionalizar más un corral, ¿por qué se empieza? Eso es lo que yo... Bueno. Si vos hablas de instalaciones concretamente, a ver, es muy difícil, yo te diría por dónde se empieza acá. O sea, es una decisión de tu empresa. Perdón, la capacidad de inversión, qué es lo que estás pensando, si estás trabajando con un nutricionista o con un asesor veterinario, ingeniero que te ayuda en la parte esa, van a poder ir viendo dónde tenés más pérdidas de eficiencia. Capaz tu comedero de lona funciona muy bien para lo que vos necesitas, y capaz lo que vos necesitas, capaz en un corral distinto, hoy lo hablamos con Miguel, con una pendiente determinada que no tenés. Porque vos agarraste el corral, lo hiciste en la ensenada que tenías cerca de las casas, cerca de la manga, pusiste un comedero y el comedero funciona muy bien. Lo que no te funciona capaz es el lugar donde elegiste el corral, porque te llueven 20, 30 milímetros y el animal vas a estar muy incómodo. La verdad es que no hay una recomendación, o no te podría dar una recomendación, sino es con la gente que vos trabajes o vos solo, ver dónde tenés la mayor ineficiencia. Y a partir de las ineficiencias que vos estás detectando, hacer un plan de mejora de instalaciones que consideren necesarios. Pero no existe algo escrito y no tengo hoy preparadas fotos de eso, porque tenés establecimientos de 10.000 cabezas con comedero de lona. Obviamente, el tipo acepta una pérdida de eficiencia capaz en la repartida de alimentos porque sabe que se le va a perder más maíz por lo que es el comedero en sí, pero está compensado por otro lado. ¿Otra pregunta? Rodrigo, la pregunta sería si podés ampliar un poquito en cuanto a las exigencias que va a tener la resolución 481 cuando se ponga ya en ejecución. ¿Tu nombre? Perdón, le pregunto los nombres porque usted sabe que soy Rodrigo y me gusta por lo menos Héctor. No voy a poder saber el nombre de todos, pero de algunos aunque sea. A ver, Miguel, lo voy a disfrazar como buenas prácticas para que venga el tema. A ver, las exigencias, pero hablando en serio, sí tienen que ver con buenas prácticas, porque las exigencias para lo que es el feedlot, los corrales en sí, van a requerir unos protocolos y unos procedimientos muy exhaustivos y realmente son muy exigentes. O sea, nosotros estamos acostumbrados a lo que es exportación a Europa, Hilton, y nada más. Lo único que hago es que mi campo está habilitado como Hilton, de acuerdo a la 391, la 15 y no sé qué, sigo la trazabilidad y se acabó. Bueno, esta cuota no funciona así.
no funciona no para nosotros, sino para Uruguay. Nosotros venimos siguiendo Uruguay, y Uruguay cada vez que hablamos por teléfono, cada 2 o 3 meses, me dicen, Rodrigo, mirá que realmente son exigentes, vienen, lo miran, se inspecciona, dan de baja. En líneas generales, las 3 cosas que hacen a nuestros encierres es cantidad de días de encierre, un mínimo de 100 días. Las dietas tienen que ser de alta energía, estamos hablando de dietas de 2,95 megacalorías, o sea, está estipulado en megajoules, son 12,26 megajoules por kilo por materia seca. Animales de menos de 30 meses, y te diría que y consumos arriba de 1,4 el peso vivo. Esas 4 cosas que parecen simples, habrá que demostrarlas. Entonces, ahí es donde entran los manuales de buenas prácticas. O sea, una trazabilidad que me está indicando, obviamente, igual que la de la Unión Europea, que el animal viene con tri y todo. Una trazabilidad que me frene la posibilidad de que ese animal salga antes de los 100 días. Un registro de dietas entregadas donde está el detalle de la dieta y una conversión, todavía no está claro si va a ser con análisis o mínimamente al declarar qué ingredientes tiene, que llegues al mínimo de energía requerida, que es el de 2,95 megacalorías. O sea, para el que no sabe, estamos hablando de una dieta de alta energía. A ver, si alguien da silo de maíz, es una dieta de recría muy buena, pero no va a contar para los 100 días de encierre. Tiene que haber 100 días de encierre mínimo con la dieta de alta energía, que tiene un 62% mínimo de concentrado, o sea, de energía de maíz y subproductos. Y eso va a requerir todo. Y el otra exigencia está, por ejemplo, las pesadas. Nos están exigiendo que vayan una pesada cuando ingresan, que si, bueno, no hay ningún problema. Pesada a la salida no me causa tanta gracia, porque el animal se golpea y capaz va en contra de lo que puede ser unas buenas prácticas desde el punto de vista de bienestar animal, porque se golpea previo a la carga, pero me están pidiendo una pesada intermedia, lo cual me atenta contra la eficiencia de producción, me atenta contra el bienestar animal, pero a los 50 días promedio, 60, voy a tener que hacer una pesada diaria pesada. Estamos viendo de si muestreo, de corral entero, se está discutiendo eso, y eso tiene que estar registrado en algún lugar, para que cuando vengan las 3 o 4 inspecciones que vas a recibir por año del establecimiento, esté todo registrado en las carpetas donde corresponde, para que en cualquier momento puedan identificarlo. Esas son las características más importantes que tiene el sistema en los corrales. Después tiene toda otra parte en lo que es la parte de industria frigorífica, y obviamente esta hacienda tiene un predespacho, como es cualquier anitropa Unión Europea, y tiene un predespacho específico para la 481, en donde se termina de cerrar el ciclo, que le aseguran el veterinario que lo firma, que ese animal estuvo los 100 días comiendo esa dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Si puedes hacer una serie de comentarios y recomendaciones sobre tratamiento de efluente. Bien, ¿tu nombre? Alberto. Alberto. A ver, las recomendaciones, lo interesante, a ver, hay 2 temas a tener en cuenta. Uno es la parte práctica, que es lo que podemos hablar ahora de recomendaciones, y otro que es la parte legislativa, y como Cámara también trabajamos en esa pata. Empiezo con el legislativo un segundo para hacer un comentario. Muchas veces la legislación no son acordes a lo que técnicamente es lógico, y es donde se trabaja muy fuerte todos los años, o siempre parte del trabajo como Cámara en cada provincia. Sacando la parte legislativa, que es lo que te pueden exigir o no exigir, de repente encontrás con legislaciones provinciales, bueno, hay que hacer una barrera forestal, que no es el manejo de efluentes exactamente, pero es para evitar que los olores. Entonces te piden por favor que todo el campo esté perimetrado con árboles. Y una persona va a hacer la inversión y nosotros decimos, está mal. ¿Cómo que está mal? Cada establecimiento es una situación única que tiene que ser analizada para ese establecimiento. Con ejemplo, los árboles, lo cierro el tema y después paso a lo que me preguntás del manejo de efluentes propiamente dicho. Pero es interesante que cada uno lo importante es que cada uno tiene que evaluar para cada situación. Porque si yo hago una cortina forestal a lo largo de todo el perímetro de establecimiento, capaz que por la orientación del sol dejo la mitad de los corrales bajo sombra todo el año, porque no tuve en cuenta que el sol cae de una determinada manera. Si mantengo sombra en los corrales todo el año, lo que me termina pasando es que ese corral no se seca nunca y es peor el perjuicio que estoy generando. Entonces, dependiendo un poco de cada lugar, cómo manejarlo. Respecto a los efluentes, hay 3 o 4 conceptos generales que hay que manejar. Uno lo mencionamos hoy,
que hay que empezar a estar pensando en lo que son las napas y los freatímetros para saber dónde estamos parados, para saber si está percolando o no infiltrando. Después, cada establecimiento, depende de la zona, va a tener distintos manejos. No es lo mismo un lugar como la zona de Gran Buenos Aires, esos 200, 300 kilómetros, donde están lloviéndote 1.200 milímetros por año, sacando este año que ya capaz lo vamos a duplicar. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Entonces, ¿qué quiero decir que no es lo mismo? Y un suelo capaz más arcilloso, tenés menos problemas de infiltración si vos manejaste bien los corrales. Y ahora vamos a ir, tenés una limpieza. Si querés hablar de limpieza para ver qué hacemos con el estiércol. Tenés limpieza del corral, limpieza de los canales y de las piletas de decantación. La limpieza de los corrales, o de las buenas prácticas, puedo decir, che, dentro de la ideal sería estar limpiando 2 o 3 veces por año, cuando salen los animales antes de meter otra nueva tropa, hacer una limpieza, y eso va a estar siempre muy atado a el momento del año, la lluvia. Si yo tengo esta lluvia y me meto con una máquina, lo que yo quiero hacer va a ser más perjudicial que dejarlo como está. ¿Por qué? Y porque si yo entro en un establecimiento, en un corral, a limpiar con una determinada máquina, la misma máquina me puede empezar a romper lo que es la capa dura, que es lo que evita que infiltren los distintos nitritos, nitratos o lo que sea. Porque ya se generó ese piso duro y el tipo del operario que desarrolla la máquina tiene una capacitación, una capacidad de poder limpiar, tener máquinas que sirvan para eso. Yo tengo una pala con dientes, tranquilamente voy a estar rompiendo esa capa dura que tiene el corral en vez de estar rascándolo o corriendo. Entonces hay palas o hay herramientas que son más adecuadas para hacer un buen trabajo. Después de la limpieza del corral, que algunos lo que hacen es empiezan a hacer las montañas para que el animal tenga un lugar seco, con la misma bosta que se va compactando, es retirarlo de los corrales. Después las buenas prácticas es una limpieza continua de los canales por donde va corriendo el agua de lluvia con lo arrastre. Lo que estábamos hablando también con Miguel hoy, este año nos agarró unas lluvias que no esperábamos. Si alguien se durmió un poco en enero, febrero, marzo con respecto a la limpieza de esos canales, se encontró que cuando empezó a llover ya no pudo arreglar nada. ¿Qué pasa? O sea, vos estás, cuando llueve, arrastra el sólido y ese sólido es el que se empieza, si era una zanja de una determinada profundidad, se empieza a tapar. Cuando se limpias eso, es lo mismo que vos estás sacando de los corrales. Entonces, eso se puede llevar a un lugar de depósito para ver qué hacemos con eso. Y después tenés la pileta, donde lo mismo, situación, una pileta, 2 piletas, que pueden ir con una pileta de desborde o no, que tiene que estar calculada aproximado en base a las lluvias de 10 años. Y bueno, también esas va a haber que limpiarlas cada tanto y nos encontramos con todo el estiércol o ¿cómo se llama? Con todos los residuos sólidos y después líquidos. ¿Qué hacer con eso? Hay un montón de procedimientos que todos están bien y que cada uno se tiene que adaptar a la capacidad económica, a la situación de zona donde están. Tenemos establecimientos que están compostando eso, un compost para después distribuirlo en los campos agrícolas. Hay algunos que directamente lo están distribuyendo como crudo, con estercoleras. Hay otros establecimientos que no solo avanzaron en el compostaje para distribución de campos, sino que han hecho, es un extremo, una marca propia y te lo venden en 3, 4 supermercados con marca propia en bolsitas de 20 para lo que es los jardines. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y uno está a 120 kilómetros, 100 kilómetros de Buenos Aires, con lo cual, desde el punto de vista costos puede, y otro que está a 300, 400, ya no tiene ni sentido y lo utiliza en los campos propios. Hay otros que está zona de una cerca de quintas y los mismos quinteros se lo vienen a retirar porque lo van a utilizar en las quintas. Los establecimientos de San Luis tenían como destino mucho Mendoza. Los viñedos venían y les retiraban eso para poder utilizarlo en los viñedos. Son distintas cosas que hacer y todas están muy bien. O sea, cada una se va a adaptar. Y lo importante de lo que hagas de todo eso es que quede registrado. ¿Por qué? Porque cuando venga la OPDS, puede ser Medio Ambiente de Buenos Aires o cualquier Secretaría de Medio Ambiente de las distintas provincias, te va a preguntar, ¿y qué hacemos con esto? Mirá, acá está escrito y acá está, fíjate, el año pasado sacamos tantos cientos de camiones, se distribuyeron en estos campos agrícolas, y lo que ninguna inspección va a poder verificar en el momento que lo estés haciendo o no, o la cuestión es que estén los registros de lo que vos estés sacando. Hay una cantidad determinada, en base a cuánto estoy sacando, qué estoy haciendo. Y ya hay varios estudios distintos, privados, de que están viendo, dice, bueno, con este estiércol compostado estoy mejorando esto, estoy evitando utilizar tal urea, estoy bajando fosfato, estoy buscando, pero ya se adapta porque ¿qué pasa? El compostaje, no sabes, estabilizar la bosta. Cuando uno la composta, pasas a tener un producto mucho más homogéneo.
Al estar más homogéneo es una ventaja sobre repartir el estiércol fresco, porque ahí sí hay distintos niveles de fósforo y cosas en distintos lugares. Cuando uno lo composta, lo único que hace es estabilizarlo, sabe que eso lo puede tener depositado y no se va a modificar en el tiempo y es todo muy homogéneo. Cuando uno tiene eso homogéneo, puede empezar a medir qué es lo que hacer, dónde tirarlo y cuánto tirar de eso. Pero bueno, son distintos pasos que creo que hoy, con el simple hecho de limpiar los corrales, llevarlo a un determinado lugar y con una estercolera distribuirlo, es un paso enorme. El compostaje lo vas a ir viendo vos con el tiempo, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, para lograr esa, porque te interesa ir mejorando. Los líquidos, hay empresas que están bombeando el líquido a los campos también. O sea, utilizan el líquido y lo bombean para fertilizantes. Hay empresas que están analizando lo que son los biodigestores. Pero nada, vamos a otro nivel de inversión. Todavía en Argentina creo que habrá 1 o 2, pero son casos que se pueden contar como anécdota, no son para el común. Yo los he visto afuera, los he visto para establecimientos muy chicos, pero requiere una inversión en instalaciones de corrales distintas, que no es lo que estamos hablando. No sé si le contesté un poco. Entonces, limpiar, disponer de eso de determinada manera. ¿De qué manera? Depende de donde esté usted, qué es lo que le conviene. Registrarlo, y en cuanto a lo que es napas, estar verificando, hablar con geólogos o hablar con gente especializada en el tema aguas, poner un freatímetro, 2 o 3 freatímetros para ir midiendo cómo están las napas en la zona con un simple análisis de agua, y esos análisis y resultados en una carpeta que cualquier persona que vaya, usted puede mostrar una carpeta y decir: esta es mi carpeta del tema de manejo de aguas y de fluentes, acá tenés la parte de agua, acá tenés la parte de fluentes sólidos, esto es lo que hacemos, y creo que es un paso enorme para ir mejorando en esto de la concientización y de ser eficientes y sustentables. Bien, ¿otra más? El tema para medir el agua en lugar del freatímetro. Acá, pues, si no se graba. En lugar del freatímetro, no es los molinos así directamente que están en lo mismo, sacar muestras de la salida de molinos, que hay muchos molinos que no tenemos a ver, en el campo. No es lo mismo, o sea, es algo más que no hacer nada. El tema es que los freatímetros la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, te obliga a los freatímetros. O sea, ¿por qué? Porque el freatímetro es un pozo que está hecho de determinada forma para tomar muestras de un determinado lugar en forma consistente. Los molinos, o sea, después, de hecho, uno tendría que pedir autorización, o tiene que pedir autorización para hacer los freatímetros, porque no se hacen en cualquier lado, tiene toda una forma, porque uno cuando hace un pozo, la provincia o la parte ambiental viene atrás de lo que ya se hizo. O sea, hoy fíjense, supuestamente en Buenos Aires es obligatorio registrar todos los pozos, todos los molinos tendrían que estar registrados. Y cuando uno hace un pozo sin una autorización o algo, a veces uno puede producir más perjuicio o hasta el mismo freatímetro. ¿Por qué? Porque uno no hizo bien el encamisado o algo por el estilo y empieza a contaminar distintas napas o permite ir la contaminación entre una napa y la otra. Con el mismo pozo que yo hago, contamino de una capa a la otra. Entonces, los freatímetros son pozos determinados con una determinada función. Si yo no los tengo y muestro, yo tomé muestras acá y esto está más o menos bien, es algo mejor que nada. Ahora, desde el punto de vista legal, depende de la provincia, no le va a alcanzar. Y no puedo ser más específico en la parte de freatímetros porque la verdad en eso no soy experto y es para que lo hable una persona que es un geólogo o una persona que está en hidráulica y le van a explicar un poco mejor por qué el freatímetro es distinto a lo otro. Habría tiempo para una pregunta más, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué sabes del impuesto al agua que dicen que va a aplicar Scioli en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se sabe de ese tema? Que no está en las buenas prácticas nuestras. No, a ver, sí, la verdad que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, lo hemos hablado varias veces, hoy está registrando establecimientos. El impuesto al agua, para mí no, o sea, pongamos la palabra que quieran, la idea es cobrar el uso del agua. De la misma forma que uno paga el agua que usa en sus casas, ya están avanzando fuerte en todo tipo de agua. Obviamente empiezan, creo que por lo que es el riego, en algunos casos ya empezaron, creo que la zona papera de Balcarce y el sudeste han tenido varias conversaciones con grupos de productores ahí por el tema de la papa. Sí están haciéndonos declarar, hay todo un trámite en la Autoridad del Agua hoy vigente, tanto para engordes a corral, tambos, y apuntan a todas las producciones intensivas, en donde uno tiene que hacer hoy una mera declaración del consumo de agua que tenemos, pero sabemos que en el mediano y largo plazo el registro del consumo de agua viene atrás un cobro, un canon por el uso de eso. Pero sí, a eso es donde estamos yendo.
que pagar la fiesta, muchachos. Rodrigo, podemos estar toda la tarde, pero se nos terminó el tiempo, así que muchísimas gracias a ustedes y a Rodrigo.